120 segundos. Solo 2 breves minutos son la frágil línea entre seguir con vida y desaparecer por completo de este mundo. 15 horas son el valioso tiempo desperdiciado por 3 funcionarios públicos, sujetos ocupados en exigir sobornos en lugar de esforzarse por buscar a una chica de 21 años desaparecida. Y 4 horas de juicio son el tiempo para que la fiscalía destape un crimen brutal ocurrido justo en el lugar menos esperado. Ese es un refugio fuertemente vigilado para activistas de derechos humanos y periodistas amenazados en México. Se pensaba que era una fortaleza segura, pero el guardián resultó ser el mismo diablo. Juan Jesús, un guardia de 24 años, siempre descrito por su familia como obediente y manso. En contraste con su nivel de estudios de apenas secundaria, manipuló y apagó el sistema de cámaras de seguridad con la precisión de una cirugía. Las cámaras se apagaron de golpe. Un forcejeo sangriento tuvo lugar justo en el tapanco de la caseta de vigilancia con un desarmador como arma. El cuerpo de Edith Guadalupe fue arrastrado por las escaleras, enterrado bajo un montón de arena y escombros en la zona del sótano. Terminado todo, él lavó tranquilamente las manchas de sangre, regresó a casa a cenar con su esposa e hijos y fue a trabajar al día siguiente como si nada hubiera pasado. Su familia lloraba reclamando inocencia afuera del juzgado. El abogado se escudaba en una falla del disco duro para negar la culpa. Pero un guardia tímido tendría la astucia suficiente para arreglar una falla de cámara que coincidiera al minuto de esa forma. ¿Realmente le quitó la vida a la víctima con sus propias manos por un motivo al azar? ¿O eso es solo la punta del iceberg de una red más cruel que aún se esconde justo en este mismo edificio? La tarde del 15 de abril el clima era bochornoso. Juan Jesús llegó caminando lento a tomar su turno como de costumbre. Jaló la silla para sentarse en su lugar conocido dentro de la caseta de vigilancia. Encendió una por una las pantallas brillantes que iluminaban cada rincón oculto del edificio. Se sentó con los brazos cruzados y esperó. En otro lugar, la joven Edith Guadalupe Valdés Saldívar llevaba consigo unas frágiles esperanzas. Acababa de cumplir 21 años y vivía en la zona de Iztapalapa. Estaba desempleada batallando para encontrar un trabajo para sobrevivir y había contactado por su cuenta a un desconocido sobre una entrevista de trabajo justo aquí. Los ojos de las cámaras instaladas afuera del edificio seguían funcionando sin descanso. Grabaron con mucha claridad la escena de la joven bajándose de un concurrido mototaxi. Caminó con seguridad hacia la entrada principal. Cada paso incierto la acercaba a la caseta donde Juan Jesús esperaba en silencio. Ella entró formalmente al lobby del edificio a las 4:14 de la tarde. El celular que llevaba consigo perdió de golpe toda señal de conexión a las 4:16. Solo pasaron apenas 2 minutos. Exactamente 120 cortos segundos. Fue un instante fugaz, pero resultó ser la cruel frontera entre que ella siguiera respirando y desapareciera para siempre de este mundo. Justo en el momento en que su teléfono se apagó, todo el sistema de cámaras dentro del edificio también se cortó al mismo tiempo. Un negro espeso cubrió todos los aparatos. Según el expediente detallado que reconstruyó toda la escena y que la fiscalía presentó en voz alta ante el tribunal, lo que ocurrió después en el oscuro tapanco de la caseta fue una pesadilla muy brutal. Juan Jesús y Edith tuvieron un forcejeo violento. La fiscal alcalde, de pie en el estrado, no quiso profundizar en adivinar el motivo real que llevó al conflicto, pero su terrible consecuencia ya estaba marcada con demasiada claridad. Esos rastros de sangre salpicaron las paredes frías, empaparon el piso y mancharon a lo largo de los estrechos escalones. Agarró como loco un desarmador filoso para usarlo como arma y atacar a la pequeña joven. Levantó la mano sin piedad para darle golpes durísimos en la cara. No paró ahí y lanzó una puñalada muy profunda que se clavó directo en el pecho de la víctima. Esa hoja de metal afilada le perforó cruelmente el pulmón. Una herida mortal causó de inmediato una hemorragia interna masiva. La vida de Edith se fue apagando poco a poco. Pero Edith, en definitiva, no era una chica débil que se rindiera ante su destino. Se defendió con valentía contra el monstruo. Luchó con todas sus fuerzas para recuperar su vida. Las heridas de defensa marcadas en las manos de Juan Jesús probaron ese forcejeo de vida o muerte. Y no solo eso. En el estómago del asesino aún quedaban claros rasguños largos. No se dio por vencida fácilmente ante la muerte. Pero ¿cómo podía una chica igualar la fuerza de un hombre más fuerte que sostenía un arma con firmeza? Cuando Edith cayó y dejó de moverse, Juan Jesús tuvo que enfrentar de inmediato un enorme problema encima. Estaba guardando un cadáver humano justo en el reino de su caseta. Y peor aún, estaba parado en medio de un edificio lleno de posibles testigos caminando por ahí. Las huellas forenses recogidas mostraron un viaje para ocultar el cuerpo lleno de frialdad. Agarró el cuerpo de Edith y la arrastró desde el tapanco bajando por los escalones.
Los rastros de sangre roja viva marcados en los escalones de concreto sirvieron de prueba para confirmar la dirección exacta de este cruel camino. Él fue muy astuto. Usaba su fuerza para arrastrar el pesado cadáver hacia abajo mientras intentaba usar cosas para limpiar de inmediato los restos esparcidos atrás. Pero no sabía que las manchas de sangre son muy tercas y súper difíciles de limpiar. Los expertos usaron químicos de prueba especiales y revelaron brillando todos esos rastros del crimen en los días de investigación posteriores. El guardia del siguiente turno declaró a la policía que había visto acciones de limpieza muy raras en su compañero esa tarde, que si cubetas con agua, que si el trapeador empapado junto con movimientos torpes y apresurados. Juan Jesús forzó una sonrisa falsa engañando a su compañero de que había tenido un pequeño accidente por descuido, y que no era nada importante de qué preocuparse. El otro hombre no sospechó nada más en lo absoluto, pero Juan Jesús todavía no podía terminar su trabajo culpable. Tenía que buscar la forma de esconder el cadáver en un lugar muy discreto para que nadie pudiera descubrirlo. Batalló para cargar y arrastrar a Edith hasta el fondo del oscuro sótano. Aquí metió el cuerpo de la chica en una bolsa de plástico negra. Enterró sin piedad la bolsa bajo un montón de arena y escombros tirados en un rincón escondido. Incluso tuvo el cuidado de apilar encima un montón de material de construcción para hacer que la figura de ella desapareciera para siempre. Después de terminar de esconder el cadáver, regresó a la caseta para continuar la fase de limpieza y ocultamiento. La cartera con los documentos de Edith fue aventada sin dudar al bote de basura del baño de la caseta. Un espacio totalmente cerrado al que solo el personal de seguridad y limpieza tenían llave para entrar. Le quitó su bolsa de mano personal y la tiró junto con el desarmador ensangrentado directo a una coladera profunda. Su camisa de uniforme de manga larga manchada de sangre fue quitada, hecha bola y bien escondida en un casillero de metal con cosas de limpieza en el sótano. Todo el sistema de cámaras de seguridad del edificio se volvió a conectar de repente justo a las 5:44 de la tarde. Es decir, exactamente 1:21 desde que le cortaron la corriente. Un tiempo de oro demasiado perfecto. Más que suficiente para que alguien de sangre fría cometiera un asesinato, arrastrara el cadáver para esconderlo y limpiara todas las pruebas. Cuando el reloj marcó el final del turno, Juan Jesús salió del edificio. Caminó tranquilo a su casa, abrió la puerta, entró a besar en la frente a su esposa y cargó en brazos a sus niños pequeños. Se sentó a la mesa a cenar con su familia, y no soltó en absoluto ni media palabra sobre el cuerpo frío en el sótano. Al día siguiente volvió a salir el sol. Juan Jesús regresó a trabajar con una actitud calmada como si nada horrible hubiera pasado. Cuando la señora de la limpieza le preguntó si había visto a una chica joven que venía a buscar trabajo, él no parpadeó. Lo negó todo por completo. Dijo fríamente que ella nunca había pisado ese lugar y que no tenía ni idea de quién estaba hablando. Cuando la familia de Edith, hirviendo de coraje, llegó a rodear y bloquear la avenida Revolución para exigir que revisaran el edificio, Juan Jesús seguía sentado a gusto dentro de la caseta. Pegó los ojos a la pantalla mirándolos gritar. Escuchaba claro sus gritos desesperados de ayuda y absolutamente no dijo nada. Cuando las autoridades al fin consiguieron una orden del juez para realizar un cateo completo del lugar, Juan Jesús se mostró súper cooperativo. Llevó obedientemente al equipo de investigación a ver cada oficina y las instalaciones. Abrió la boca con entusiasmo para explicar cómo funcionaba el sistema de cámaras. Tomó la iniciativa de mostrarles que había ocurrido una falla técnica el día 15 y echó la culpa diciendo que tal vez era por una falla en el disco duro de almacenamiento. Y cuando el equipo de policías escarbó el montón de escombros en el sótano y encontró el cadáver de Edith, él se mostró muy sorprendido. La orden de arresto contra Juan Jesús se ejecutó rápido en medio de la noche del 17 de abril. La policía de investigación llegó con el papel de la orden hasta su propia casa. No puso nada de resistencia. Dejó obediente que las esposas se cerraran en sus manos y se subió a la patrulla sin decir ni una palabra de protesta. El abogado Julián González después denunció a gritos que su cliente había sido golpeado cruelmente cuando fue a dar su declaración. Señaló los moretones en la cara y las heridas en el cuerpo para mostrar que fue violentado y torturado durante el arresto. La fiscalía guardó silencio y no dio ningún comentario sobre estas acusaciones. Lo único que presentaron ante el tribunal fueron las pruebas materiales, y tenían un carácter totalmente destructivo. Primero está el problema del control del sistema de cámaras. Los principales técnicos lo confirmaron con claridad. Desconectar esta sofisticada red de vigilancia requiere que alguien presione los botones directamente desde el interior de la caseta. No se puede dar la orden a distancia por internet. Mucho menos puede ser una falla técnica que surja por casualidad. Forzosamente alguien tuvo que manipular a mano este equipo directamente.
y la única persona con el privilegio de entrar a ese cuarto durante el turno del 15 de abril solo podía ser Juan Jesús. La defensa argumentó débilmente que el disco duro simplemente tuvo una falla física, que Juan Jesús no tenía el nivel de conocimientos para sabotear el sistema de seguridad, que con su bajo nivel de apenas secundaria, ¿cómo iba a saber cómo meterse con los aparatos tecnológicos? Pero la fiscalía destrozó ese argumento con datos de hierro. La cámara fue apagada justo a las 4:23 de la tarde. Ese momento fue exactamente 9 minutos después de que Edith pusiera un pie en el edificio, y se volvió a conectar sola exactamente a las 5:44. Este corte de energía fue preciso y afilado como una cirugía. Fue demasiado oportuno para poder considerarlo una casualidad de las máquinas. Segundo son las pruebas biológicas innegables. El equipo de peritos forenses usó químicos y encontró manchas de sangre de Edith regadas en 3 lugares clave: el tapanco de la caseta de vigilancia, las escaleras de concreto de adentro que unen los 2 pisos, y las manchas irregulares en el sótano de abajo. El orden de movimiento del rastro de sangre es muy claro. La chica fue atacada salvajemente arriba en el tapanco. Su cadáver fue arrastrado escaleras abajo, y alguien intentó con desesperación usar un trapo para limpiar esa área. Los datos señalan directamente que esa persona fue Juan Jesús. En su ropa de trabajo había salpicaduras de manchas de sangre muy pequeñas. Sus 2 manos, especialmente la derecha, estaban llenas de heridas de defensa que cuadraban por completo con un forcejeo a muerte. Tenía largos rasguños en el estómago que coincidían exactamente con el tamaño de las uñas de la víctima. Tercero son las declaraciones de los objetos personales. La cartera de Edith apareció metida en el bote de basura del baño de la caseta de vigilancia, un lugar que restringía por completo el paso a personas de fuera. Su bolsa de mano personal fue tirada al fondo del drenaje subterráneo junto con el desarmador, el arma usada para atacarla. La camisa de uniforme cubierta de sangre estaba hecha bola en un casillero de metal en el sótano, bien escondida entre los productos químicos de limpieza. Frente a esta montaña de pruebas, Juan Jesús dio explicaciones ridículas. Alegó diciendo que no sabía por qué la cartera terminó ahí. Dijo que no sabía de dónde cayó la camisa manchada de sangre. No sabía por qué su herramienta, el desarmador, estaba manchado de sangre. Le echó la culpa a otra persona que de seguro había puesto todo a escondidas ahí con la mala intención de acusarlo. Lo cuarto son las enormes contradicciones en su propia declaración. Le mintió al guardia del siguiente turno diciendo que Edith nunca había aparecido. Repitió ese mismo cuento falso a la persona de limpieza. Le declaró secamente a los investigadores que no recordaba haber visto la figura de ninguna chica joven ese día. Pero fuentes confidenciales del Departamento de Investigación revelaron un detalle clave. Los datos de la bitácora muestran que Edith había puesto un pie en este edificio al menos 4 veces antes del 15 de abril. Hay un registro completo de las veces que fue. Y por ironía, Juan Jesús era el guardia en turno en al menos 2 de sus visitas. ¿Por qué mintió con tanto descaro diciendo que no la conocía? ¿Por qué se aferró a negar haberla visto cuando las cámaras de afuera grabaron claro la escena donde ella entró justo en su turno? El equipo de la defensa estaba en un callejón sin salida y no dio ninguna respuesta convincente. Entonces cambiaron el rumbo del argumento diciendo que la policía no encontró ni una sola llamada entre el teléfono de Juan Jesús y el de Edith. No había ni un mensaje de texto ni ningún contacto digital que probara que él la citó para la entrevista. En términos de tecnología, tienen razón porque esos datos no existen. Pero la fiscalía planteó otra teoría posible: que la comunicación se hizo por medio de una tercera persona, que alguien más escondido en el edificio contactó y llamó a Edith. Si es así, Juan Jesús podría ser cómplice o un eslabón en un plan más grande. Esta línea de investigación sigue abierta por ahora, pero para dar la orden de procesar a Juan Jesús, las autoridades no necesitan probar un plan tan complejo. Solo necesitan probar una verdad desnuda: el hecho de que le quitó la vida a la chica Edith Guadalupe con sus propias manos, y con pruebas de hierro como la sangre en la caseta, los rasguños, el control del sistema de cámaras y un montón de evidencia escondida, ya era más que suficiente para acabar con él. La audiencia inicial contra Juan Jesús se fijó para empezar el 18 de abril. Su abogado usó de inmediato un truco para pedirle al juez que alargara el tiempo del proceso. Pusieron el pretexto de que necesitaban más tiempo para juntar pruebas. Argumentaron con fuerza que necesitaban acceso a todo el sistema de video de las cámaras de seguridad y pagar para contratar peritos independientes. El juez asintió y aprobó esta petición. El juicio se suspendió temporalmente y se movió para el 22 de abril. En ese espacio vacío de 4 días, la familia de Juan Jesús movilizó como loca a la prensa y las redes sociales. Su abuela de pelo blanco dio entrevistas y lo describió con firmeza como un nieto perfecto.
Su mamá se derrumbó llorando frente a las cámaras asegurando que la fiscalía había fabricado a un chivo expiatorio inocente. Su esposa denunció en internet que ella y sus niños pequeños recibían amenazas de muerte a cada rato. Lanzaron un llamado para armar una marcha masiva desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo justo el siguiente sábado. Gritaban exigiendo justicia para Juan Jesús y pedían duramente que se abriera la investigación hacia otros lados. En medio del pánico incluso señalaron directamente a un sospechoso, un hombre desconocido de unos 50 años que iba seguido al edificio. Según ellos, este hombre misterioso era el verdadero asesino. Afuera de los juzgados el 22 de abril, la multitud de familiares bloqueó a la brava todo el tráfico en la zona de Doctor La Vista y la calle Niños Héroes. Gritaban coreando consignas ruidosas. Competían colgando mantas que aseguraban que Juan Jesús era inocente. Declararon que no aceptaban que la policía buscara a alguien para pagar los platos rotos y cerrar el caso. Y acusaron a la fiscalía de tejer mentiras. Pero no pudieron pasar el cerco de seguridad para entrar a la audiencia. Solo el abogado, los representantes del Ministerio Público y los peritos tenían permiso para pasar. Los familiares tuvieron que quedarse sentados amontonados esperando afuera durante 4 horas de un juicio muy tenso. Adentro de la sala sofocante, la defensa lanzó sus últimos golpes intentando tirar el caso. Se agarraron de las heridas de Juan Jesús para argumentar con descaro que en realidad él también era una víctima. Dijeron que no existía absolutamente ninguna conexión entre él y la víctima. No había pruebas de que estas dos personas se conocieran de antes. Se aferraron con terquedad a la teoría de que el apagón del sistema de cámaras se debió a una falla técnica de las máquinas y no a unas manos que lo sabotearon. Sin embargo, la fiscalía respondió con un golpe mortal. La fiscal Berta Alcalde Luján subió al estrado y declaró en voz alta ante el juez que ellos nunca inventan expedientes. Esta acusación estaba construida de forma sólida sobre datos y pruebas científicas imposibles de mover. Tenían en sus manos rastros biológicos con sangre. Tenían resultados de peritajes especializados. Y tenían un montón de pruebas indirectas, pero que conectaban de forma estrecha y directa a Juan Jesús con el cruel feminicidio. Prendieron el proyector y mostraron el análisis detallado de las manchas de sangre. Presentaron el reporte sobre la manipulación a propósito para apagar el sistema de vigilancia. Pusieron la declaración del guardia mayor que lo vio con sus propios ojos, limpiando la escena con cara de miedo y pánico. Trazaron una línea de tiempo detallada minuto a minuto que ponía a Juan Jesús justo en la única posición con acceso al lugar, con la oportunidad de atacar y con un motivo oscuro. El juez escuchó muy serio a las dos partes debatir. Revisó con cuidado las pruebas y después de 4 horas de deliberación golpeó el mazo para dar el fallo final. Juan Jesús fue vinculado a proceso oficialmente por el delito de feminicidio. El juez le aplicó la medida de prisión preventiva con bases legales muy firmes en el reclusorio norte. El juzgado dio un plazo de 3 meses para seguir haciendo la investigación complementaria. El equipo de abogados defensores avisó de inmediato que iban a apelar. Declararon con orgullo que buscarían la forma de escarbar para meter más pruebas y demostrar la inocencia de su cliente. Pero en lo que esperaba con cansancio, Juan Jesús iba a ser mandado directo al reclusorio norte. En este lugar de encierro tan oscuro, tendría que compartir celda con criminales pesados acusados de delitos graves. Tendría que sentarse a contar cada día que pasara durante 3 largos meses para saber si su destino era ser llevado a un juicio final o no. Las puertas de la sala se abrieron. Su familia salió gritando y reclamando injusticia. Su abogado defensor se paró frente a un mar de micrófonos y lanzó en voz alta declaraciones sobre fallas en el proceso legal. Su joven esposa soltó en llanto frente a las cámaras de televisión. Juntó las manos rogando a la gente que no lo condenaran tan rápido sin tener la prueba final definitiva. Pero la dura realidad era que esas verdades manchadas de sangre no se podían negar. La fiscalía había terminado la vinculación a proceso con mucho éxito. A partir de este minuto, Juan Jesús cargaba oficialmente con la etiqueta imborrable de acusado por el asesinato de la joven Edith Guadalupe. Las enormes puertas de metal del reclusorio norte se cerraron con pesadez. El asesino Juan Jesús fue tragado oficialmente por la oscuridad de la prisión. Pero justo en el momento en que la patrulla que lo llevaba se perdió de vista, estalló otra bomba gigante. Explotó justo en el corazón de la fiscalía. Un escándalo que sacudió a la gente salió a la luz. 3 funcionarios pesados de esta dependencia acababan de recibir la orden de suspensión urgente. Tal vez pienses que los castigaron por trabajar de más o abusar de su poder para resolver el caso rápido. Para nada. La verdad era mucho más cruel y sucia. Los corrieron de su puesto por una falta de empatía asquerosa. Uno de esos 3 funcionarios hizo algo desalmado que no cabe en la cabeza. Llevaba puesto el uniforme que representaba la balanza de la ley.
pero tuvo el descaro de estirar la mano para pedir dinero de soborno a los propios padres, que se estaban volviendo locos por perder a su hija. Les puso precio para acelerar la búsqueda de la chica desaparecida. El segundo agarró el expediente. Tenía en la mano la dirección exacta del lugar de los hechos, pero nunca quiso mover un pie para ir a revisar ese edificio. Se quedó sentado en el aire acondicionado y dejó todo al abandono. El tercero tenía la responsabilidad de actualizar los datos, pero arrumbó el archivo y no quiso teclear ni un solo renglón de reporte correcto en el sistema. ¿Cuál fue el resultado de toda esta cadena de acciones podridas? Fueron 15 valiosas horas tiradas directo a la basura. 15 horas que pasaron en medio de la negligencia, la corrupción y la fría indiferencia de los que cobran sueldo del gobierno. Esas 15 horas no eran un número sin vida. Era el tiempo en que se podía jalar a Edith de regreso de la muerte. Esas 15 horas la pobre chica de 21 años estuvo agonizando y luego se puso fría bajo los escombros en el sótano oscuro. Al mismo tiempo, los que llevaban el título de proteger a la gente estaban ocupados calculando cuánta mordida le podían sacar a los bolsillos de sus padres. La fiscalía declaró en voz alta ante la prensa que el guardia Juan Jesús fue el que agarró el arma con sus manos para quitarle la vida a Edith. Eso no era mentira, pero había otra verdad que intentaron tapar a propósito. Fue este mismo sistema de justicia podrido el que abandonó sin corazón a la joven mucho antes de que el guardia tuviera la oportunidad de dar el golpe cruel. Su lentitud fue la segunda puñalada que se le clavó a la víctima. Regresemos con Juan Jesús. Dentro de las frías paredes de piedra llenas de un espeso olor a humedad del reclusorio norte, el joven de 24 años estaba probando una realidad muy dura. Era una diferencia del cielo a la tierra comparada con su pequeño reino de la caseta de vigilancia de antes. Ya no tenía su silla cómoda. Ya no tenía su tablero de control. Perdió para siempre el poder de manipular los ángulos de las cámaras de seguridad. Ya no podía levantar la mano para señalar y decidir quién tenía permiso de entrar y quién se tenía que salir. Tampoco tenía ya ese poder de apagar de golpe los videos de grabación cada vez que sintiera la necesidad de esconder sus propios crímenes. El juego se había terminado. Ahora las posiciones se voltearon por completo. Pasó de ser el cazador a ser la presa. De ser el que vigilaba pasó a ser el vigilado más de cerca. Su más mínimo movimiento, ya fuera mover una mano o dar un paso, era seguido muy de cerca por un montón de ojos invisibles. Cada palabra que salía de su boca era grabada sin perder ni una sola letra. Todas las visitas para ver a sus familiares se manejaban bajo un proceso de seguridad estricto que quitaba el aire. De verdad se había convertido en un pez atrapado justo en la tabla de cortar. Pero afuera en el mundo libre su familia seguía sin querer rendirse. Seguían a ciegas con su ruidosa campaña en los medios gritando que él era inocente. Se aferraban a las esperanzas más delgadas. Su mamá salía a cada rato en las noticias. No paraba de repetir el mismo disco en todas las entrevistas. Juraba apretando los dientes que el hijo que ella parió de sus entrañas no sabía usar la violencia. Lloraba al describirlo como un hombre de familia ejemplar. Un esposo y padre que iba todos los días a hacer su trabajo honesto de guardia con un sueldo muy bajo solo para darle de comer a su esposa y a sus hijos. Inventó una teoría de conspiración de que alguna otra fuerza del mal metió las manos para cometer este crimen tan grande. Y ahora su hijo inocente tenía que doblar la espalda para cargar con todas las consecuencias de a gratis. El astuto abogado defensor Julián González tampoco dejó pasar la oportunidad de hacer un show. Siguió escarbando en las pequeñas contradicciones para desviar la atención de la gente. Se paró frente a las cámaras y declaró con voz fuerte que la policía no había encontrado ninguna conexión directa entre su cliente y la pobre víctima. Señaló las fotos de las heridas de Juan Jesús y argumentó a gritos que esa era una prueba imposible de negar que demostraba que él también fue atacado por otra persona. Se aferró a echarle la culpa a que el apagón del sistema de cámaras de seguridad se debió a un simple error técnico de las máquinas y no a ninguna mano que se metiera a propósito. Pero todos los esfuerzos por negar la culpa, todas las mentiras adornadas y todos los argumentos fuertes del abogado chocaron contra una pared de acero. Era la pared de la verdad científica. ¿Cómo podían explicar las manchas de sangre de la víctima tiradas por toda la caseta de vigilancia? ¿Cómo podía negar que el desarmador con sangre estaba ahí bien escondido en el fondo del drenaje junto con las cosas de la víctima? ¿Y cómo podían ocultar el montón de contradicciones ridículas en las propias declaraciones chuecas del asesino? La sangre no sabe echar mentiras. Y las pruebas forenses nunca han sabido tener piedad ante las lágrimas de cocodrilo. Las pruebas son claras como el agua. Juan Jesús es el asesino. Pero hay una enorme pregunta que pesa toneladas y cuelga sobre la cabeza de los investigadores. Una obsesión que come la mente de la gente todos los días. ¿De verdad un simple guardia que ni terminó la secundaria actuó solo en este crimen tan perfectamente escalofriante? Hay que ver los datos reales.
Los registros de seguridad muestran claro que Edith pisó ese edificio mortal al menos 4 veces antes del día fatal. Eso prueba que alguien desde adentro del edificio tuvo que estarla contactando y enganchando de forma continua. ¿En serio Juan Jesús fue el que agarró el teléfono directo para engañarla y citarla a una entrevista de trabajo? ¿O a espaldas de este joven de 24 años hay una sombra gigante? Una red de crimen organizado echando raíces y operando en secreto justo dentro del edificio llamado Refugio de Derechos Humanos. La sospecha llegó al límite cuando un video de las cámaras de seguridad del 7 de abril se filtró de repente en redes sociales. El video borroso grabó a un hombre mayor tocando de forma muy asquerosa a otra chica joven justo en el espacio apretado del elevador del edificio. Esa imagen que da asco fue como echarle gasolina al fuego. La gente hervía de coraje. Los rumores sobre una red de trata de personas enferma escondida, bajo la fachada de seguridad, empezaron a correr a una velocidad de locura. Ante la presión gigante del público, la fiscalía tuvo que abrir la investigación hacia estos rincones oscuros. Mandaron gente a tocar puertas para interrogar a cada persona que vive en el edificio. Sacaron la lupa para revisar y analizar con cuidado cada letra de la libreta de registro de visitas. Buscaron como locos cualquier prueba digital, llamadas y mensajes para rastrear la conexión entre Juan Jesús y los sospechosos ocultos que podrían ser posibles cómplices. Pero la verdad ahora es que esas pistas siguen tan borrosas como buscar una aguja en un pajar. Hasta este momento, en los papeles legales solo el guardia Juan Jesús se enfrenta solito las acusaciones de asesinato. Solo su nombre está asentado en la orden de vinculación a proceso. Solo él tendrá que probar la comida de cárcel por al menos los próximos 3 meses en el frío reclusorio preventivo. Las autoridades necesitan ese tiempo para seguir escarbando, buscando y terminando todo el proceso de juntar más datos para el expediente. Pero para los familiares de la víctima Edith, meter a la cárcel al guardia son apenas los primeros pasitos en un camino larguísimo y muy oscuro para exigir justicia. Su dolor de perder a una hija y nieta no se calma solo con un papel de acusación. Todavía falta un juicio público y transparente. Todavía falta una sentencia final justa para pagar por la vida de la víctima. Todavía falta una limpia total para destapar y sacar a la luz a todos los involucrados, si es que esa asquerosa red criminal de verdad existe. Y sobre todo hay otra deuda de sangre que se tiene que cobrar cuentas claras. Tiene que haber castigos muy pesados para los funcionarios corruptos de sangre fría. Los cobardes que desperdiciaron 15 horas de vida o muerte. Los que no tuvieron corazón para pedir dinero mientras una chica joven agonizaba arañando el piso sin esperanza. Los que convirtieron una emergencia de vida en una oportunidad gorda para llenar sus bolsillos de avaricia. Ahorita esos 3 funcionarios ya recibieron la orden de suspensión urgente. Hay avisos diciendo que las autoridades también los están investigando. Pero esas son solo palabras para calmar las cosas en los periódicos. La realidad es que siguen libres y a gusto disfrutando la vida allá afuera. Están sentados en su casa sin hacer nada, pero siguen cobrando su sueldo del dinero del gobierno. Todavía no los esposan para sacarlos a la luz. No tienen que enfrentar el castigo duro de la misma justicia que está ahorcando la vida del guardia Juan Jesús. Este caso que sacudió a todos arrancó sin piedad la máscara brillante para mostrar la cara tan sucia del sistema de justicia en México. La gente ve claro una máquina gigante que actúa rápido como un rayo, cruel y sin dudar para acusar y meter a la cárcel a un guardia de 24 años que viene de familia pobre y dejó la escuela a medias. Pero esa misma máquina se mueve como tortuga. Se hace la tonta y busca la forma de encubrir cuando tiene que castigar a los corruptos que llevan el título de funcionarios públicos. Los que tienen credencial, los que llevan placa en el pecho y tienen el poder del sistema en las manos. Juan Jesús seguro un día será llevado al banquillo de los acusados. Tendrá que agachar la cabeza y enfrentar la mirada afilada del juez. Tendrá que temblar al escuchar la sentencia. Y si la fiscalía defiende bien sus argumentos, este joven tendrá que enterrar su juventud y pasar décadas encerrado tras las rejas por el delito de feminicidio brutal. Pero ¿qué pasa con los que mataron a Edith de forma indirecta? Los funcionarios que abandonaron una vida por su avaricia sin fondo tal vez al final solo reciban un castigo administrativo por encimita. A lo mejor los cambian de puesto. A lo mejor pagan una multa que no sirve de nada. O lo peor de todo es que cuando pase el tiempo y la gente se calme no les van a tocar ni un pelo. Esa es la injusticia más grande que está soplando la llama de coraje ardiendo en el pecho del pueblo de México. Desprecian una justicia ciega que solo se enfoca en castigar a los eslabones más débiles y chaparros de la cadena del crimen, pero cierra los ojos para perdonar a los que tienen el poder. Los que juraron proteger la paz de la gente pero al final traicionaron ese juramento con total descaro. Edith Guadalupe merece por completo recibir una justicia entera y sin raspones.
Una justicia que no solo levante la espada para castigar al que le quitó la vida directo, sino que también apunte la punta a los que tenían todo el poder para salvarla pero eligieron meterse dinero a la bolsa en lugar de hacer su trabajo. Juan Jesús tendrá que probar el trago amargo y enfrentar su cruel destino encerrado en el reclusorio norte. Pero cuando las puertas de metal de la cárcel se cierren, hay una pregunta dolorosa que sigue volando en este cielo tan gris. Una pregunta que espera cansada a que alguien tenga el valor de pararse a dar una respuesta. ¿Quién va a ser el que vigile a los que tienen el poder de vigilar cuando ellos mismos se convierten en los cómplices más crueles del crimen?